Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Como cada martes, es un gusto y un placer recibir en este espacio al profesor universitario y periodista independiente Jorge Santa Cruz. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Hola, Ceci, bien, gracias, muy buenos días, encantado de estar con usted, con su equipo y con su audiencia. Muchas gracias, profesor. Pues lo escuchamos respecto a lo sucedido este fin de semana en Rusia con esta rebelión por parte del grupo paramilitar Wagner. Escuchábamos también ya hace un momento que el presidente Vladimir Putin les ofrecía pues quedarse en Rusia y formar parte del ejército del país o irse a Bielorrusia, en donde está su líder. Escuchamos sus comentarios, por favor. Sí, cómo no, Ceci. Mi hipótesis de trabajo es la siguiente. Se trató de un drama pactado, de una rebelión pactada, y trataré de justificar lo que digo mediante dos inferencias. La primera, el grupo Wagner ha sido disminuido, ha sido mermado de manera considerable. En su mejor momento llegó a tener 50,000 tropas, 50,000 mercenarios. Wagner ha sido constituido principalmente por personas encarceladas, por presos, convictos, a quienes se les ofreció la libertad a cambio de luchar a favor de Rusia. Pero de esos 50,000 efectivos, quedan aproximadamente entre 20,000 y 30,000. Se desconoce el dato exacto por lo hermético tanto de Wagner como del gobierno ruso. Entonces, Wagner en este momento no era un factor decisivo en la guerra de Rusia contra Ucrania. Por el otro lado, este es el segundo argumento, Ceci, por el otro lado, el presidente Putin está urgido de reconocimiento popular, dado que habrá elecciones presidenciales en marzo del próximo año, en marzo del 2024, y ya son 16 meses de guerra contra Ucrania y la campaña continúa. Entonces, Prigozhin, el líder de Wagner, tiene un poder bélico ilimitado. Consideremos que tiene, cuando mucho, 20,000 tropas. Imagínese usted que son 20,000 tropas comparadas contra el poder de la OTAN, comparadas con el poder de la OTAN, con la infantería de la OTAN y comparadas con la infantería del ejército ruso. Es decir, era muy poco probable que 30,000 personas pudieran llegar a Moscú y derrocar al presidente Vladimir Putin. De hecho, Prigozhin nunca cuestionó el liderazgo de Putin y lo ratificó en un mensaje vía Telegram que difundió hace muy pocas horas. Y Prigozhin tampoco buscó un enfrentamiento directo con el ejército ruso, a pesar de que efectivamente derribó algunos aviones rusos y eso causó la muerte de varios pilotos. El pleito de Prigozhin, su pleito es con el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y con el comandante en jefe, o mejor dicho, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, Valery Genasivo. Bien, dicho lo anterior, hay que señalar que el presidente Putin, una vez conocida la movilización que emprendió
el grupo Wagner hacia Moscú, calificó esto como una puñalada, como una traición por la espalda, y dijo que se castigaría a los traidores. Sin embargo, ¿qué sucedió? Que de repente entró en escena el presidente del país más alineado con Putin, el presidente Alexander Lukashenko de Bielorrusia. Y con la autorización de Putin, Lukashenko dijo que de Putin estableció negociaciones con Prigozhin. Finalmente, este desvió su columna hacia Bielorrusia y lo que se dijo, sería una guerra civil, quedó simplemente en un amago que no duró más allá de 24 horas. Esto, ¿a quién beneficia? Si se trata de un drama pactado, ¿a quién beneficia? Ceci, gentiles amigos de la audiencia. En primera instancia, al presidente Putin, a quien acabamos de ver condecorando a las fuerzas, a soldados, a elementos de seguridad que participaron en la contención de la marcha por la justicia, así la denominó Prigozhin, y haciendo un llamado a la unidad y exaltando el patriotismo del pueblo ruso. 2. Al ministro de Defensa, Sergei Shoigu, quien finalmente recibirá el armamento pesado, por lo menos eso es lo que se nos dice, el armamento pesado, carros de combate, etcétera, del grupo Wagner. ¿A quién más? A Genasibov, el comandante, el jefe del Estado Mayor de las fuerzas rusas. Y en última instancia, también a quién, aunque parezca increíble, al propio Prigozhin. ¿Por qué? La razón es muy, muy sencilla. Prigozhin estaba mermado en sus fuerzas y entonces ya no era factor en este momento, factor de decisión en Ucrania. Lo mandan a Bielorrusia, allí podrá reagruparse y quizás ser utilizado en un momento posterior. Y cierro con lo siguiente, Ceci. El 16 de junio pasado, el presidente ruso Vladimir Putin confirmó el envío de las primeras ojivas nucleares tácticas a Bielorrusia. ¿Esto qué quiere decir? Que tal vez Wagner pueda ser muy útil para Putin y también para Lukashenko en caso de un conflicto en ese país. Es la lectura que puedo ofrecerle y también a su público, Ceci. Muy importante lo que usted nos comenta, profesor. Le quiero preguntar antes de que se nos termine el tiempo, si todos estos movimientos, si realmente fue pactado esto que acabamos de escuchar, ¿afectará de alguna manera al ejército ruso o afectará la situación en Ucrania, la guerra en Ucrania? Porque recordemos que precisamente el grupo Wagner, pues estaba luchando también, estaba al frente de algunas de las zonas y recuperaron algunas zonas en Ucrania. ¿Lo afectará o simplemente pues fueron movimientos que se dieron y todo continuará igual en el frente en Ucrania? Los afectará al ejército ruso en la medida en que tendrá más bajas. Recordemos que Wagner ha tenido entre 20,000 y 30,000 bajas, sobre todo de personas que fueron sacadas de la cárcel. Cuando estas personas estén ausentes de los campos de batalla, las pérdidas serán a cargo del personal militar ruso. Perfecto, profesor. Pues muchísimas gracias. Muy interesante su colaboración. Como siempre, le mandamos un abrazo y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego.